Buen día estudiantes, bienvenidos a este nuevo video. En este caso vamos a charlar sobre la introducción a las ecuaciones químicas. Este tema ya lo hemos venido tocando, ya lo hemos venido husmeando desde cuando comenzamos a formular óxidos, cuando comenzamos a formular hidróxidos, ácidos y cuando terminamos con sales. Lo que vamos a hacer hoy es mezclar todo el tema y comenzar a formular nuestras primeras ecuaciones, que ya habíamos tocado eso en, en esos mismos temas. Entonces, muchachos, vamos a comenzar sin más preámbulos con este diagramita, recordando que para formar cualquier compuesto yo debo saber su naturaleza. Y hay dos cosas inicialmente que yo debo saber, si es metal o no metal, y cuál es el estado de oxidación con el que está trabajando, lo cual hemos estudiado en videos anteriores. Entonces recordemos que a partir de un metal yo puedo llegar hasta formar un hidróxido. A partir de un no metal yo puedo llegar a formar o un ácido oxácido o un ácido hidrácido, dependiendo las condiciones. Y si yo uno el hidróxido con estos ácidos me da o una oxisal, que es la que se deriva de un ácido oxácido, o una sal aloide, que es la que se deriva de un ácido hidrácido. Recordemos que los ácidos hidrácidos son los que terminan en hídrico, que las oxisales son las que terminan en ito o ato, que las aloídeas o sales aloídeas son las que terminan en uro y que los ácidos son los que terminan, los oxácidos, en oso o en ico. Entonces, por favor, tener en cuenta eso a la hora de analizar un nombre. Entonces, empecemos de una con un ejemplo. En este caso, me van a, o me proponen formar el sulfato cúprico. Entonces, debo revisar cada cosa para empezar a hacer el ejercicio. Entonces, comencemos. Entonces, en este ejercicio, la palabra sulfato me dice que necesito azufre y la palabra cúprico me dice que voy a necesitar cobre. Ese es mi punto de partida, ya sé cuáles son los elementos. Ahora debo averiguar cuál es un metal y cuál es un no metal. Con eso, de ahí también parto para formar el resto. Entonces vamos a la tabla periódica. Les recuerdo que esta escalerita me dice que lo que está encima, todo esto son no metales, y lo que está debajo, todo esto son metales. Entonces, si ubicamos el azufre, entonces nos damos cuenta que está encima de la escalera, lo que quiere decir que es un no metal. Y el cobre, que se encuentra debajo de la escalera, quiere decir que es un metal. Entonces vamos a colocarlo aquí para que no lo olviden. Entonces vamos a colocar que este es un no metal y que el cobre es un metal. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos que averiguar? Algo importantísimo que es un punto de partida absolutamente imprescindible para realizar el ejercicio, y es qué estado de oxidación me va a convenir o es el que trabajaría el ejercicio. Entonces, si voy, por ejemplo, al azufre, entonces vamos a ir a nuestra tabla periódica. El azufre trabaja con 2, con 4 y con 6. Entonces vamos a colocarlo aquí para que no se nos olvide. Entonces con 2, con 4 y con 6. A partir de ahí voy a escoger qué me conviene. El cobre, vamos a revisar nuestra tabla, y en este caso el cobre trabaja con 1 y con 2. Entonces vamos a dejarlo aquí. Entonces, para terminar de escoger, recuerden que yo tengo una tablita acá con la que siempre hemos explicado y la hemos siempre sabido interpretar. Recuerden que el nombre de la sal se deriva del nombre del ácido. En este caso, como estamos hablando de sulfato, terminación ato, estamos diciendo que este compuesto es una sal, ¿sí? Entonces, esta sal ato viene de ico. Como no tiene ningún prefijo, entonces yo me voy a ubicar acá, ¿cierto?
o sea que viene de ICO. Quiere decir que si el azufre tiene 3 estados de oxidación, entonces sería, si fuese 2 sería hipooso, si fuese 4 sería oso, y el que nos interesa en este caso, que es ICO, porque viene de ato, de recuerdo, ¿sí? Sería el estado de oxidación 6. O sea, quiere decir que el azufre lo voy a trabajar con 6. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a mirar el cobre. El cobre tiene 1 y 2. El nombre me dice que es cúprico, o sea, ICO. Entonces, como tiene 2 estados de oxidación, será oso o ICO. Y como estamos trabajando, en este caso cúprico, la terminación es ICO, quiere decir que yo debo utilizar el estado de oxidación mayor. En este caso sería el 2. Quiere decir que debo trabajar el azufre siempre con 6 y el cobre con 2. ¿Listo? A ver, vamos a volver al diagrama para explicar una cosita. Recordemos que en este caso que lo que voy a trabajar es el metal, que es cobre, y el azufre, que sería el no metal. ¿Ok? Ahora, ustedes se dan cuenta que para el no metal yo puedo escoger dos caminos. O me voy por acá y hago este proceso, o me voy por acá y hago este proceso. ¿Sí? Me explico. O cojo el azufre, le agrego hidrógeno y obtengo el ácido hidrácido, o tomo el azufre, formo un óxido ácido, después le agrego agua, formo el ácido oxácido y obtengo más adelante la oxisal. Entonces, ¿qué tengo que definir? Eso depende de la terminación. Entonces, volvemos a nuestra tablita. La terminación es ato, o sea que viene de ICO. ¿Listo? Entonces, en nuestro diagrama, busquemos. Aquí está la terminación ICO. Mírenla acá. Lo que quiere decir que yo tengo que ir por este camino. Miren, aquí está. El ato de sulfato y ese ato viene de ICO, lo que quiere decir que el camino que debo tomar es este que está acá. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Entonces ya tengo el camino listo o ya debo saber qué debo hacer con el metal y con el no metal. Entonces con el metal me dice que debo agregarle oxígeno, formar el óxido básico, agregarle agua y formar el hidróxido. Entonces vamos a hacer todo ese proceso. Entonces vamos a tomar el metal, que en este caso sería el cobre. Recordemos que ese cobre va a trabajar siempre con +2, ya les dije por qué. Le vamos a agregar oxígeno y esto me va a formar un óxido. Entonces ese óxido es el metal unido al oxígeno. Recuerden que yo debo hacer aparte para revisar cómo me va a quedar la fórmula. Aquí no me gusta que pongan estados de oxidación ni nada. Ya tenemos que aprender a formar ecuaciones en limpio. Entonces voy a utilizar el cobre, lo voy a coger aparte, con el oxígeno. Voy a revisar estados de oxidación. Les recuerdo que el cobre lo vamos a trabajar siempre con +2, ya les dije por qué. Y el oxígeno, que es el de siempre, lo vamos a trabajar con -2. Entonces, +2 y -2 ya me da igual a 0, lo que quiere decir, mis queridos amigos, que aquí tengo la ecuación número 1. ¿Ok? Ecuación 1 sería esta fórmula. ¿Ok? Esto se llamaría, en este caso, se llamaría, como la función química es un óxido, entonces se llamaría óxido cúprico. Y ya dijimos por qué cúprico, ¿cierto? Porque está trabajando con el estado de oxidación mayor. Entonces, vamos a poner el nombrecito por acá para que no se les vaya a olvidar. Eso es un óxido cúprico. Y esa sería la ecuación 1. Recuerden que aquí no hubo necesidad de cruzar nada, entonces pues el compuesto queda así limpiecito. Entonces ya tengo el óxido básico, miren, cogí el metal, le agregué oxígeno,
Obtuve el óxido básico, mi primera ecuación. Ahora me dice, coja el óxido básico y agréguele agua para que obtenga el hidróxido, que es el del OH, ¿sí? Entonces, tomo el óxido básico, en este caso es el CuO, tomo el óxido básico tal cual como me dio, le agrego agua, como me dice el diagrama, y obtengo lo siguiente. Debo tomar el metal unido al grupo OH. Voy a ahorrar esto porque no me queda después espacio por si tengo que poner más numeritos. Entonces, el metal unido al grupo OH. ¿Ok? Y vamos a ver cómo nos quedaría al final esto. Entonces, esto sería de la siguiente manera. Tengo el metal. ¿Con cuánto trabaja ese metal? Ya sabemos, siempre va a trabajar con 2 para este ejercicio. Y voy a tomar los estados de oxidación. Recuerden que en este caso, el OH trabaja con -1 y ya otra vez les digo, el cobre trabaja con +2. Lo que quiere decir que yo debo tomar este 2 porque como esto no me da 0, +2 menos 1, entonces debo cruzar este 2 para que me quede 2 por 1 menos 2 más 2 igual a 0. ¿Ok? Entonces ahí ya es viable la molécula, porque toda molécula recuerden que debe ser eléctricamente neutra. Listo, muchachos, entonces ya sé que debo colocar este 2 y al colocarlo acá ya la ecuación me quedó formada. Y aquí tendría la ecuación número 2. ¿Ok? Entonces me devuelvo, verifico y mi trabajo con el metal lo acabo de terminar porque debo llegar por el momento hasta el hidróxido. ¿Listo? Entonces ya como sé que con el metal con el no metal, perdón, debo tomar este camino, entonces voy a trabajar el no metal. Entonces, empecemos. Para trabajar el no metal, dice que debo tomar el azufre, agregarle oxígeno, formar el óxido ácido. Entonces vamos a hacer esa primera parte. Entonces vamos a tomar el azufre, debo agregarle oxígeno, tal cual como está en el diagrama, y a esto le busco la cuenta o hago la cuenta de cómo quedaría al final, dependiendo los estados de oxidación. Entonces, vamos a revisar aquí a un ladito cómo sería esto. Entonces, lo trabajo aparte, recuerden, el azufre y el oxígeno. Yo ya sé que el azufre con cuánto trabaja esta vez. Esta vez trabaja con +6. ¿Listo? Y este trabaja con -2. O sea que para que me dé 0, muchachos, aquí +6 menos 2, pues obviamente no me da 0. Entonces, ¿qué debo hacer? Colocar un numerito acá para que me dé 0. 3 por -2 igual a -6 más 6 igual a 0. Recuerden que yo les enseñé otra manera en videos pasados donde tomábamos este mismo compuesto, -2 acá, +6 acá. ¿Y qué hacíamos? Cruzábamos como aprendieron desde siempre, y acá el 6, ¿cierto? Y como ambos son pares, yo debía simplemente simplificar. Entonces, mitad 1, mitad 3, si se dan cuenta, me daría SO3, al igual que acá, SO3. Entonces, debo esto llevarlo a la ecuación para dejar la ecuación final. O sea, SO3, este sería el compuesto final y todo esto sería ya la ecuación formada de manera correcta y esta sería mi ecuación número 3. ¿Ok? Tomar el no metal, agregarle el oxígeno y formar el óxido ácido, ¿cierto?
¿Cómo se llamaría ese óxido? Como viene de ato y me dice que acá el ato es ico, entonces esto se llamaría, y recuerden que el azufre tiene un nombre especial, entonces esto se llamaría simplemente óxido, que es la función química, y en este caso se llamaría sulfúrico, óxido sulfúrico. Ok, vamos a achicarlo un poco y a dejarlo acá para el recuerdo. Entonces, eso se llamaría óxido sulfúrico. Ese es el producto de esta ecuación. Recuerden que una ecuación química se divide en reactivos, que en este caso sería el azufre más el oxígeno, y el producto, que es el SO3, que es el óxido sulfúrico. Entonces, ahí tendríamos la ecuación número 3. Entonces, según el diagrama, después de haber formado el óxido ácido, debo agregarle agua y obtener el ácido oxácido. Hagámoslo. Entonces, debo tener el óxido ácido, que en este caso es el SO3, le debo agregar agua para obtener el óxido ácido. Entonces, yo les dejé todo en el especificadito en el diagrama, si ustedes se dan cuenta, me dice que los óxidos ácidos oxácidos, los ácidos oxácidos son de la manera HEO, mírelo acá. Entonces, hidrógeno, elemento, oxígeno, vamos a la ecuación. Entonces, hidrógeno, elemento, que en este caso sería el azufre, y el oxígeno. Y listo. Recuerden que aquí solamente tengo que contar cuántos hay de cada uno. Entonces, hidrógeno serían 2, azufre sería 1, entonces ese lo dejamos quieto, y oxígeno serían 4. ¿Cuáles 4? 3 de acá y 1 del agua, serían 3 y 1, 4. Entonces vamos a colocarle, y este sería mi ácido, ¿sí? Entonces, miren que en este caso, muchachos, no puedo simplificar porque el azufre no es número par. Entonces, ¿cómo se llamaría ese ácido? Se llamaría ácido sulfúrico. Recuerden que como viene del óxido sulfúrico, pues entonces aquí en este caso cambia la función química, como lo hemos hecho en repetidas ocasiones, y en este caso se va a llamar simplemente ácido sulfúrico. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿esto en qué ecuación íbamos? Íbamos en la ecuación número 3, y esta sería mi ecuación número 4. Entonces vamos a colocarle acá número 4. Y listo, chicos, ya hice lo que tenía que hacer con el metal y con el no metal. Según el diagrama, miren acá, según el diagrama, nosotros debemos tomar el hidróxido con el ácido, unirlos para formar, en este caso, la oxisal. Entonces vamos a hacer esa ecuación. Entonces, hagámoslo. Dice, lo del metal me dio este hidróxido. Recuerden el tema de sales, esto lo hicimos en sales. Tengo este hidróxido, ya como me dio en la ecuación, más el ácido, que lo acabé de formar aquí. ¿Cierto? Y eso me va a formar lo siguiente. Es una ecuación de sal completamente normal como las que vimos en el tutorial pasado. Entonces les recuerdo, debo tomar el metal, que en este caso es el cobre, lo que le sobra al hidrógeno, que en este caso es el SO4, y recuerden que toda formación de sales, hidróxido más ácido, debo obtener también agua. Eso es en todas las sales. Entonces voy a obtener sal más agua. Ahora, ¿qué me faltaría? Revisar si esa sal
efectivamente está bien formada, si debo organizar algún paréntesis, si debe quedar por ahí algún número. Entonces, para eso debo tener en cuenta, recuerden, los estados de oxidación que trabajé desde el comienzo. Entonces, el cobre ya sabemos que es +2, el hidróxido es -1, que este no tiene mucha incidencia acá. El azufre ya se sabe que lo trabajé con +6, eso lo dijimos desde el principio. El oxígeno -2, el hidrógeno +1, y esto va a ser igualito acá, ¿no? Entonces recuerden que yo les enseñé lo siguiente, que yo tomaba el metal y esto que le sobraba al hidrógeno, que es el SO4, y que yo calculaba cuál es el estado de oxidación de esto que le sobra al hidrógeno. ¿Y cómo hago eso? Sencillamente haciendo la cuenta con los estados de oxidación que yo ya tengo. Entonces, tengo aquí que es -2 y tengo aquí que este es +6. Entonces, vamos a revisar cuánto me da ese paréntesis. Entonces, hacemos la cuenta. 4 por -2 me va a dar -8. Y el 6 que está aquí solito, sencillamente lo bajo porque no tengo con quién multiplicarlo. Y hago esta sumita que está acá. +6 menos 8 me va a dar -2. Quiere decir que el estado de oxidación de este paréntesis es -2, ¿ok? Listo. Entonces, de ahí es donde sale. Voy a borrar esta cuenta que hice. Listo. Para hacer la comparación, en este caso, con el estado de oxidación del metal. En este caso, el estado de oxidación del metal ya sabemos que es +2. Y lo comparamos con el del paréntesis. Y voilà, aquí nos dio súper bien, o sea que +2 menos 2 es igual a 0. No tengo que cruzar nada. Ya inclusive ni siquiera necesito este paréntesis porque no va a haber número aquí abajito. Entonces, sencillamente me va a quedar la fórmula tal cual está acá, porque ya sé que da 0, entonces me queda la ecuación así. Entonces voy a limpiar la ecuación, sencillamente para que me quede formulada ya como es. Entonces limpiamos la ecuación y tendría la ecuación número 5, con la cual he terminado mi ejercicio, lo que quiere decir que este compuesto que tengo aquí, que es lo que me están pidiendo, es el famoso sulfato cúprico. Y listo, muchachos. Sulfato cúprico. Esta sería la sal que me están pidiendo. La acabo de formar y acabo de obtener su fórmula. Y tengo las 5 ecuaciones que necesito para formar este compuesto. En este caso, ¿qué es una sal? Yo voy a explicar con sales porque es los procesos más largos y de pronto un poco más complejos que hay. ¿Listo? Entonces, eso sería en cuanto a la formación de una sal clasificada como oxisal. Recuerden que se llama oxisal porque se deriva de un ácido oxáceo. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a recorrer para buscar otro ejemplo. Y aquí me proponen otro ejemplo, que es el bromuro de calcio. Entonces aquí tengo que volver a hacer el análisis. Entonces aquí yo ya sé que hay dos elementos implicados, que son el bromo y el calcio. ¿Ok? Donde el bromo es el metal, perdón, donde el bromo es el no metal. Eso me pasa por no mirar la tabla periódica antes. Entonces este es el no metal y el calcio es el metal. ¿Ok? Entonces vamos a devolvernos y a corroborarlo. Entonces ya saben, escalera, y el bromo, si ustedes se dan cuenta, está encima de la escalera, por eso es un no metal.
Y tenemos el calcio que está por acá, que está debajo de la escalera y por eso es un metal. ¿Listo? Ahora sí ya estamos seguros que la equivocación quedó totalmente corregida. Entonces, listo, muchachos. Vamos a mirar cómo se formaría esta sal. Entonces, para eso tenemos que consultar nuestro consejero espiritual, que en este caso es nuestro diagrama. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a revisar cómo es acá. Entonces, en este caso, chicos, yo tengo el no metal que es el bromo y tengo el metal que en este caso es el calcio. Ahora, recuerden que el metal siempre lleva el mismo proceso, que es esto, llegar al hidróxido. El metal o formar el óxido básico y llegar al hidróxido. Para el metal siempre es el mismo proceso. Para el no metal, sí recuerden que debo mirar si cojo por este camino o cojo por este camino. ¿Ok? ¿Eso de qué depende, muchachos? Recuérdenlo. Nuevamente se los voy a recordar de la terminación de la sal. Si la sal termina en ito o en ato, usted va a tomar este camino. Si la sal termina en uro, usted va a tomar este camino. ¿Ok? Es así de sencillo. Entonces, en este caso, como nos llamamos, la sal se llama, en este caso se llama bromuro, o sea que está ubicada aquí. Quiere decir que si yo sigo el camino, solamente me dice coja por acá. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar este conocimiento a esto. Entonces empecemos por lo fácil que sería el metal, del cual ya tenemos mucha idea de cómo es. Entonces sencillamente lo hacemos así. Ah, pero un momentico, miremos los estados de oxidación. El calcio, me dice calcio acá, el nombre es calcio. O sea que yo me imagino que si solamente se llama calcio es porque tiene un solo estado de oxidación. Aquí lo encontramos, su estado de oxidación es +2. Como es un único estado de oxidación, pues sencillamente no tiene pierde, ¿cierto? Entonces ya sé que ese estado de oxidación para este señor va a ser +2. ¿Listo? Y ahora revisemos el bromo. El bromo tiene, si no estoy mal, sí, 4 estados de oxidación. En esta tabla aparece 4 estados de oxidación. Hay algunas tablas que aparecen 2. Trabajemos con los que tenemos acá. Aparecen 4 estados de oxidación. ¿Ok? Pero en este caso, vayamos al diagrama porque el diagrama me da una luz y esa luz está acá. Dice que el no metal puede ser del grupo 7A, como en este caso, que es el bromo, o el azufre, ¿sí? Pero como en este caso vamos a hablar del grupo 7A, y esto debe tener dos condiciones. Una, que es diatómico, ya les voy a recordar qué es eso, es diatómico, y que debe utilizarse el menor estado de oxidación, menor estado de oxidación. Les voy a colocar aquí más grande el simbolito, menor que. Entonces, menor estado de oxidación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a irme para la tabla periódica y veo que el estado de oxidación más pequeño para el bromo es el 1. Entonces, vamos a ir hasta el bromo y el estado de oxidación que voy a trabajar es 1. En este caso, voy a dejar aquí como un signo de interrogación si sería más o menos, y eso vamos a deducir a medida que vayamos trabajando. ¿Listo? Ahora sí, listo, manos a la obra. Tengo el calcio, que en este caso es +2, le debo agregar el oxígeno. Estoy haciendo mi ecuación número 1, ¿ok? Y listo, los uno. Recuerden que aquí estoy formando el óxido básico porque es un metal. Entonces aquí estoy formando estos dos. Listo, voy a trabajarlo aparte. Recuerden que yo trabajo esto aparte para no afectar mi ecuación. Entonces lo coloco aquí. Vamos a colocar estados de oxidación, el conocido como siempre, -2 del oxígeno.
Y el calcio, que ya lo deduje, que es único estado de oxidación, es más 2. Listo. Más 2 menos 2 me da igual a 0. Quiere decir que no tengo que cruzar nada y que aquí ya no tengo que ponerle nada a mi compuesto formado y ya tendría la ecuación número 1. ¿Ok? Quiere decir, mis queridos amigos, que este óxido se llamaría sencillamente óxido de calcio. ¿Listo? Óxido de calcio. Entonces vamos a ponerlo acá más pequeñito y lo voy a dejar acá para que lo recuerden. Ese óxido de calcio es el óxido básico, el cual debo tomar para trabajar mi segunda ecuación. Entonces, óxido de calcio más agua y eso me va a formar, yo ya sé que me debe formar un hidróxido porque es el metal y lo obtengo así, el calcio unido al grupo OH. Listo. Y ya lo que me queda es revisar estados de oxidación para ver cómo quedaría la fórmula final. Entonces, tomo el calcio, tomo el grupo OH, lo voy a poner por aquí aparte, y reviso estados de oxidación. Entonces ya sabemos que para el calcio es más 2, ya sabemos que el OH siempre es menos 1, ya explicamos por qué el OH es menos 1 en tutoriales anteriores, y esto no me va a dar 0, entonces debo ponerme en la necesidad de cruzar, o sea, este 2 viene para acá, y aquí sí me daría 0, aquí me daría más 2, 2 por menos 1 me daría menos 2, y esto sería igual a 0. Quiere decir que en este caso debo arreglar la fórmula para que me quede igual a 0. Entonces es ponerle el paréntesis y ponerle el 2 correspondiente, como lo hice acá, para que ya yo aquí ya sé que me da 0, o sea que el compuesto es viable. Y esta sería mi ecuación número 2. Y aquí terminaría el trabajo con el metal. ¿Que cómo se llamaría este compuesto? Sencillamente, ya saben, cambiamos la función química y en este caso se llamaría hidróxido de calcio. Recuerden que no lleva ninguna terminación por la sencilla razón de que solamente tiene un estado de oxidación, ¿ok? Listo, terminado el proceso con el metal, comenzamos proceso con el no metal. Entonces, vamos a recordarlo aquí. Recuerden que aquí voy a trabajar el bromo, que definí porque su terminación es uro, que me debo ir por acá. O sea, me tiene que el no metal formar primero un ácido hidrácido, ¿sí? Para completar o realizar mi ecuación. Entonces, acordémonos las condiciones. 1. El no metal debe estar con el estado de oxidación más pequeño. 2. Debe ser diatómico. Entonces, vamos a formarlo. Ya ahorita, o nosotros ya miramos cuál va a ser el estado de oxidación. Entonces, vamos a formarlo como nos dice el diagrama. Entonces, debemos tener el hidrógeno, como lo dice el diagrama, que también es diatómico, recuérdenlo. Y le debo agregar el bromo. Recuerden que ese bromo debe ser diatómico también, entonces el numerito 2 acá. Y voy a formar el ácido. Entonces, primero siempre el hidrógeno, que esa es mi función química, y después el no metal. Ahora, recordemos que dijimos que era el estado de oxidación más pequeño. Recordémoslo acá. El estado de oxidación más pequeño para el bromo es el 1. Entonces vamos a revisar. Yo les dije que dejaban incógnito si era positivo o negativo, entonces lo vamos a revisar. ¿Cómo? Vamos a hacerlo por aquí aparte. Entonces el hidrógeno y el bromo. Entonces recuerden que como el hidrógeno es otro de los conocidos, el hidrógeno siempre trabaja con más 1.
bajo algunas excepciones, trabaja con otro estado de oxidación, pero no es este el caso. Y el bromo el más pequeño, como ya el hidrógeno puso la partida, que es positivo, pues obviamente el bromo lo debo tomar como negativo. Entonces, más 1 menos 1 es igual a 0, lo que quiere decir que mi ecuación, esta que tengo acá, ya me quedó lista y sería la ecuación número 3. Entonces, de una vez, ya no tengo que cruzar nada, no tengo que ponerle numeritos, subíndices, etc. Entonces, esta sería la ecuación 3. ¿Cómo se llamaría ese ácido? Recordémoslo aquí en el diagrama. Los ácidos de esta naturaleza, donde simplemente tomo el no metal y le agrego hidrógeno, son ácidos hidrácidos y su terminación es hídrico. O sea que este ácido se va a llamar ácido bromídrico. Entonces vamos a dejar el nombre aquí. Ácido bromídrico. ¿Listo? Entonces ya está la terminación ahí puesta. Les voy a dejar el nombre ahí para que no se les olvide. Ácido bromídrico. ¿Listo? Entonces ese sería nuestro ácido. O sea que ya terminé, en 3 ecuaciones terminé el trabajo con el metal, que es este, haciendo el hidróxido, y el trabajo con el no metal. Ahora listo, voy a formar la sal que se llama bromuro de calcio. Entonces, para eso necesito el ácido o hidróxido. Recuerden que no importa quién vaya primero. En este caso me dio HBr, este sería el ácido, y debo agregarle el hidróxido, que para este caso era el hidróxido de calcio, que me dio de esta forma. Debo colocarlo tal cual me dio, no le debo cambiar nada. Listo. Y formar la sal. ¿De qué manera la formo? Igualito como hemos formado las otras. Primero el metal. En este caso, lo que le sobra al hidrógeno, que es lo que va después, solamente es el bromo, el Br. Y recuerden que como en toda ecuación de sales, me debe dar agua. Les recuerdo que se puede formar cualquier compuesto. En este caso, yo les hago las sales porque es el más largo y de pronto el más complicado para ustedes. Lista la ecuación. Ahora, ¿qué me queda? Es revisar los estados de oxidación y buscar la neutralidad, o sea que me dé 0. ¿Listo? Entonces, yo ya sé, mis queridos amigos, que el bromo fue -1, lo definí desde el principio, y que el calcio, su único estado es +2. Si +2 y -1 no me da 0, ¿qué hago? Sencillamente cruzar. Entonces mando el 2 para acá y me quedaría 2 por -1 menos 2 más el 2 del estado de oxidación del calcio es igual a 0, y allí tendría mi sal formada, ¿ok? Quiere decir que para que me dé 0 el bromo necesita este subíndice 2, entonces lo voy a colocar aquí y listo, me quedaría mi ecuación formada. Voy a colocar aquí el nombre. Entonces esto es el famoso bromuro de calcio. Listo, muchachos, entonces ya la sal que me pidieron está formada, bromuro de calcio. Entonces no olvidar cada paso, no olvidar seguir el diagrama fielmente. Recuerden que este diagramita me dice todo lo que tengo que hacer de acuerdo a las terminaciones. Entonces miro por qué camino cojo y listo, terminaríamos de formar nuestro compuesto. Entonces, muchachos, muchas gracias por su atención. Hasta aquí el video de hoy. Les quedaría debiendo el balanceo de ecuaciones por tanteo, la comprobación de la ley de acción de masas o la ley de la conservación de la materia. Entonces, para un próximo video nos veremos. Mucha suerte. Chao, chao.